Hoy, el mundo tecnológico está en efervescencia. Apple acaba de lanzar su nuevo iPhone y los fanáticos hacen fila para ser los primeros en tenerlo. Incluso Tim Cook estuvo hoy en la Casa Blanca, en la sala oval, con el presidente Donald Trump. Pero mientras las pantallas brillan y las cámaras capturan la emoción, hay un telón de fondo económico que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la inflación, como un invitado no deseado, alterara el precio de ese iPhone y el valor de las acciones de Apple? Hoy exploraremos cómo las expectativas de inflación están moldeando los mercados accionarios americanos y globales, con un enfoque especial en el S&P 500 y las 7 magníficas. Acompáñanos en este análisis para entender el futuro de tus inversiones. Primero, ¿qué es la inflación? Es el aumento generalizado de los precios en una economía, desde el café que tomas hasta los componentes del nuevo iPhone. En julio del 2025, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 2.7% anual, según el índice de precios al consumidor, con la inflación subyacente en 3.1%, la más alta en 6 meses. Pero más importante que la inflación actual son las expectativas de la inflación a futuro, lo que los inversores, las empresas y los consumidores creen que pasará con los precios en un futuro cercano y en un futuro incluso más lejano. Estas expectativas influyen en las decisiones de la Reserva Federal, las tasas de interés y por ende en los mercados accionarios. ¿Por qué? Porque la inflación afecta el poder adquisitivo, los costos empresariales y las valoraciones de las acciones. En el 2025, las expectativas de inflación están impulsadas por factores como los aranceles del presidente Trump, que podrían encarecer los bienes importados, y el reciente aumento del petróleo debido a las tensiones geopolíticas. Los inversores están atentos a los próximos datos de inflación que salen mañana, como el informe del CPI de agosto. Si la inflación sube más de lo esperado, podría cambiarlo todo. Pasemos al impacto en los mercados estadounidenses, empezando por el S&P 500, que incluye las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. En septiembre del 2025, el S&P 500 cotiza cerquita a los 6.500 puntos, tras un aumento del 9.7% en lo corrido del año. Pero, ¿cómo afecta la inflación a este índice? La inflación moderada, alrededor del 2%, suele ser positiva para las acciones, ya que impulsa los ingresos corporativos. Sin embargo, cuando la inflación supera el 3%, como el 3.1% del PCE actual, genera mucha incertidumbre. Una inflación alta puede llevar a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés o a pausar los recortes esperados, como el de 25 puntos básicos previsto para la próxima semana en la reunión del 16 y 17 de septiembre. Tasas más altas encarecen el endeudamiento para las empresas, reducen el gasto de los consumidores y afectan las valoraciones de las acciones, especialmente en sectores de alto crecimiento como es la tecnología. Recordemos en el 2022 cuando la inflación alcanzó el 9%. Con el petróleo al alza, el sector energético subió un 1.8% recientemente, lo que podría amortiguar el impacto de la inflación en ese índice. Sin embargo, los aranceles podrían afectar a empresas industriales con exposición internacional, como el caso de Boeing, limitando las ganancias. Ahora hablemos de las 7 magníficas: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla y, claro, la más grande, Nvidia. Estas empresas representan el 34% del S&P 500 y han sido el motor de sus alzas recientes. Pero la inflación las afecta de manera única. Hablemos primero de iPhone, de la creadora del iPhone, de Apple. El lanzamiento del iPhone es un evento clave hoy, pero los aranceles a China podrían aumentar los costos de su producción. En abril del 2025, Apple cayó un 9% en un día por temores a todos esos temas arancelarios. Una inflación alta podría reducir el poder adquisitivo de los consumidores, afectando las ventas de productos premium. Hablemos también de Microsoft y Alphabet. Estas empresas enfocadas en la inteligencia artificial y la nube son menos vulnerables a los aranceles directos. Sin embargo, tasas de interés más altas podrían presionar sus altas valoraciones, ya que los inversores buscan alternativas más seguras. En el caso de Amazon, la cual enfrenta un doble impacto.
Los aranceles podrían encarecer los bienes en su plataforma, mientras que una inflación alta podría reducir el gasto de los consumidores. Sin embargo, su división de nube, la AWS, podría beneficiarse de tasas más bajas. En el caso de Meta, que ha superado el S&P 500 en 2025 gracias a su enfoque en publicidad y en inteligencia artificial. Una inflación moderada podría impulsar el gasto publicitario, pero una inflación alta podría desviar el presupuesto de las empresas hacia necesidades básicas. Si vamos a hablar de Tesla, ya es altamente sensible a los aranceles con una caída del 13% en un solo día en el mes de junio del 2025 por tensiones entre Elon Musk y Trump. La inflación podría encarecer los vehículos eléctricos, afectando la demanda. La más grande de todas, que es Nvidia, tiene una capitalización de 3.92 billones de dólares. Es líder indiscutible en la inteligencia artificial. Aunque los aranceles podrían afectar la cadena de suministro, su demanda en IA la hace más resistente a la inflación. Y la concentración del S&P 500 en esas 7 empresas significa que su desempeño es crítico. Si la inflación sube y las tasas no bajan, podríamos ver correcciones en estas acciones, arrastrando el S&P 500, pero si la inflación se estabiliza, su liderazgo en inteligencia artificial y tecnología podría seguir impulsando el índice. La inflación en los Estados Unidos no solo afecta a Wall Street, sino también a los mercados globales. Los aranceles de Trump, especialmente contra la China, podrían reducir el crecimiento del PIB chino en un 2.5% según UBS, afectando bolsas como el Shanghai Composite. En Europa, por su parte, la inflación está en el 2.1%, cerca del objetivo del Banco Central Europeo, pero los aranceles a bienes de lujo podrían presionar índices como el CAC 40 y el DAX. Por otro lado, la fortaleza del dólar, impulsada por tasas más altas, podría debilitar monedas emergentes, afectando mercados como Brasil o India. El índice MSCI World, que representa acciones globales, suele seguir el S&P 500. Una corrección en Estados Unidos por inflación alta podría desencadenar ventas globales, especialmente en mercados con alta exposición a los Estados Unidos como Japón o Corea del Sur. Sin embargo, mercados defensivos como los que están enfocados en materias primas podrían beneficiarse del aumento de los precios. Entonces, ¿cómo podemos navegar en todo este entorno? Las expectativas de inflación están en un punto crítico. Si la inflación se mantiene cerca del 2.7% y la Fed recorta tasas, el S&P 500 y las magníficas podrían seguir subiendo con Nvidia y Meta liderando. Pero si la inflación sube al 3.5% o más, que no lo creo, especialmente por los aranceles, podríamos ver correcciones con Apple y Tesla más vulnerables. Los inversores deberían considerar diversificar hacia sectores defensivos como la salud o los utilities, que han subido un 10.7% según S&P y Dow Jones, los dos índices más importantes del mercado. Además, activos como el oro, que actúa como cobertura contra la inflación, o bonos a corto plazo podrían ser opciones para proteger las carteras y los portafolios. Manténganse atentos al informe de inflación de mañana, 11 de septiembre, y a la reunión de la Fed de la próxima semana, del 17 de septiembre. Estos eventos podrían definir el rumbo del mercado hasta finales del 2025. Miren, el lanzamiento del iPhone nos recuerda el poder de la innovación, pero también la fragilidad de los mercados ante la inflación. Al entender estas dinámicas, puedes tomar decisiones informadas para tus inversiones. Y si quieres encontrar mejores alternativas en Colombia para invertir, ve a Renta 4 Global Fiduciaria, que hay alternativas muy interesantes. Además, ten mucho cuidado porque nada de esto es asesoría financiera. Suscríbete para más análisis económicos y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Renta 4 Global Fiduciaria.